Saludos cordiales para todos. Es para mí un gran gusto poder acompañarlos y compartir en este 11º Coven. Primero que todo quisiera agradecer y felicitar a todos y a cada uno de los miembros del comité organizador y a todos los involucrados en la organización y en el desarrollo de este gran evento. Mi nombre es Jerickson Suárez, soy profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Me desempeño como docente adscrito al Departamento de Matemática de la UPEL Maracay y formo parte del Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática utilizando nuevas tecnologías. Y en esta oportunidad me gustaría que conversáramos y que discutiéramos acerca de la divulgación matemática en la era digital, un abordaje necesario para su inclusión en la formación docente. Brevemente presentamos una agenda en donde conversaremos sobre el uso de algunas palabras claves para distinguirlas, cuáles son los propósitos de la divulgación matemática, qué medios y qué recursos disponemos para hacer divulgación, pero sobre todo qué papel juega la tecnología y las redes sociales para la divulgación matemática. Haremos una presentación de una parte muy pequeña de miembros de la comunidad de divulgadores matemáticos iberoamericanos que se apoyan para hacer divulgaciones en medios digitales. Debatiremos acerca de sobre quién recae la responsabilidad de hacer divulgación matemática y finalmente haremos algunas reflexiones y conclusiones generales. Tres palabras clave: difusión, popularización y divulgación. Muchas veces estas palabras son utilizadas como sinónimos, cuando en realidad no lo son, aunque tienen elementos que quizás puedan ser atribuibles a una u a otra. Hablo un poco en términos de la lógica difusa. No es este asunto donde los términos son ceros o unos, verdaderos o falsos, sino que más bien existe una línea muy delgada entre cada uno de ellos. Pero es importante, pues precisamente, reconocer o identificar lo que los diferencia entre sí. Cuando hablamos de difusión, hablamos de la transmisión del conocimiento entre pares, implica el uso de un lenguaje especializado, un discurso formal, sometido a una constante evaluación y escrutinio. Cuando asistimos a congresos como estos, hablamos de difusión del conocimiento. Cuando asistimos a defensas de trabajo de grado, de tesis, cuando asistimos a congresos de investigación, cuando leemos un libro de matemática específico, hacemos uso de la difusión del conocimiento. La popularización, pues, es hacer algo popular, famoso y reconocido por todos. Por ejemplo, muchas veces nos hemos encontrado chistes que hacen referencia a la matemática o imágenes graciosas o memes que de alguna manera popularizan o para bien o para mal la matemática. Y aquí quiero también hacer mención a ese detalle. La popularización generalmente va asociado a que todo el mundo lo conozca y procuramos que lo conozcan de la mejor manera posible. Pero muchas veces esta popularización puede ser contraria y contraproducente. Y finalmente la divulgación, que es lo que nos atañe. Spinoza utiliza una frase bien importante, creo que muy contundente. Hace referencia a la reapropiación social del conocimiento científico, es decir, cómo hacemos que ese conocimiento científico, en este caso conocimiento matemático, pueda ser digerible, manejable, asimilable por toda la sociedad o por gran parte de ella. Es por eso que asumimos que la divulgación es mostrar al público no necesariamente especializado resultados, teorías o conceptos, en este caso, de la matemática. Y por lo tanto es un proceso que pretende reformular y transmitir el conocimiento matemático de manera amena, entretenida, pero sin dejar de ser preciso y correcto.
¿Cuáles son los fines o los propósitos de la divulgación? Son muchos, aquí vamos a mencionar solamente algunos de ellos. Compartir la belleza y el poder de las matemáticas con un amplio público, tratar de cambiar la actitud hacia las matemáticas, animar a más personas a ser matemáticamente activas, a estimular el desarrollo de la matemática en libertad, a superar prejuicios posibles de la sociedad respecto a la matemática, a incrementar los conocimientos culturales de las personas, a generar placer por las matemáticas y asignar a la matemática su papel de herramienta de transformación. Parte de estos propósitos son tomados de nuestro siempre mencionado en estas actividades de difusión y de divulgación, eh, como lo fue Miguel de Guzmán. ¿Cómo hacemos divulgación matemática? ¿A través de qué? Pues existen muchísimas actividades, muchísimos recursos. Por ejemplo, hay libros de divulgación, libros de matemática recreativa, libros de literatura que involucran matemáticas, conferencias, congresos y jornadas de divulgación, publicaciones en prensa, programas de televisión, radio u de otros medios masivos de comunicación. Hoy en día, por ejemplo, a través de plataformas de streaming es posible encontrar contenido, series, miniseries o películas vinculados con la matemática. A través del diseño y el desarrollo de ferias de matemática, de gincanas, de obras de teatro y de actividades lúdicas. A través de películas, series y de documentales. Y a través de la creación de grupos de divulgación. Aquí podemos, por ejemplo, ver algunas películas consideradas como recursos para la divulgación matemática y unos libros bien interesantes dedicados a la divulgación, que basta nada más leer el título de las portadas para que nos demos cuenta cómo se diferencia un libro de divulgación matemática de algún libro quizás de matemática o de algún libro de educación matemática. Fíjense que, por ejemplo, aquí hay un libro que se llama El misterio de los números primos o las matemáticas vigilan tu salud, un número perfecto. Es decir, son mucho más creativos, son mucho más interesantes en cuanto al nombre que le dan al libro. ¿Qué sucede con todos estos elementos? Si bien existe y están muy popularizados este tipo de recursos, hoy en día con el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales y de recursos tecnológicos que entre otras cosas nos permiten ser más masivos a la hora de hacer divulgación. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una obra de teatro en un pequeño espacio, en un lugar, en una comunidad, que quizás eh, esta obra pueda ser transmitida a través del canal de YouTube de algún divulgador matemático. Entonces, en este caso, las redes sociales eh, tienen un enorme potencial para hacer una divulgación matemática de forma masiva y de mayor alcance y proyección. Dentro de este marco, quería en esta presentación acercar a quienes no están tan familiarizados con el mundo de la divulgación matemática, pues acercarlos a algunos divulgadores matemáticos dentro del mundo de la era digital o dentro de los espacios de las redes sociales. Se trata de una pequeña y limitada muestra que tiene como propósito dar a conocer parte del mundo de la divulgación matemática en la web a través de algunas personas que lo hacen posible. Esto, quiero aclarar, con cierto sesgo y desde la subjetividad de quien les habla, pero también tomando en cuenta ciertos criterios para su selección. Entonces, por ejemplo, traté de seleccionar de distintas redes sociales un representante canónico, por decirlo de alguna manera. En YouTube tenemos, por ejemplo, el canal Derivando, a cargo del matemático español Eduardo Sáenz de Cabezón. Si ustedes pausan el video brevemente y con su celular escanean el código QR que aparece en la pantalla, van a poder ir directamente a ese canal de YouTube y poder ver lo que ha publicado en él durante muchísimo tiempo. Entre estos criterios que les mencionaba que fueron considerados para seleccionar a este divulgador y a este canal o esta red social en específico,
Por ejemplo, vemos que tiene casi 1.500.000 suscriptores a su canal y tiene más de 200 videos, es decir, que tiene una producción bastante prolífica para la divulgación. Esto que les presento a continuación es un pantallazo de parte de los videos que él tiene. Fíjense que no son videos que pretendan enseñar un tema matemático en específico. No es un video de cómo calcular el área de un triángulo, no. Fíjense los títulos. Las lunas de Hipócrates, mis problemas favoritos, el problema del cuadrado y la circunferencia, el dilema del prisionero, el libro más importante del mundo, el hombre que pudo destronar a Fibonacci, es decir, tiene que ver con el desarrollo de ciertos elementos matemáticos, pero de forma digerible para todo el interesado. También existen en Internet páginas web y libros digitales. Por ejemplo, muy reconocido es en la comunidad de divulgadores Adrián Paenza, es un matemático, periodista y profesor argentino. Nuevamente, si pausan el video y escanean con su celular el código QR, los va a poder llevar al sitio web de él, donde acá tenemos parte de una muestra. Los famosos libros Matemática Estás Allí están formados en este caso por una secuencia de 4 libros a través de los cuales pretende, a través de juegos, a través de anécdotas, a través de historias, acercar a todos los interesados a la matemática. Él menciona en su página que por qué es la matemática algo tan divertido, pero con tan mala prensa. Y entonces intenta, a través de estos libros de divulgación en formato digital, de contrarrestar ese fenómeno. Otra red social, otro espacio digital es el uso de los blogs. Acá tenemos uno que es bastante conocido, el blog de Gaussianos, es dirigido por Miguel Ángel Morales Medina, matemático de la Universidad de Granada. Nuevamente, esto es un sitio web donde él publica distintas entradas o publicaciones donde hace matemática. Nuevamente, fíjense en los nombres. ¿Existe algún número que no tenga nombre? ¿Cómo distribuir puntos en una esfera? Amor en el plano cartesiano. O sea, hace referencia no al concepto matemático necesariamente, sino que intentan atrapar a la audiencia con un título atractivo, interesante, llamativo. Al hacer clic en cada uno de esos títulos, pues entonces se abre o se despliega toda una publicación, generalmente no son muy extensas, están apoyadas en imágenes, donde se desarrollan estos elementos de forma amena, interactiva, sin dejar de ser formal ni correcta y precisa. También existe un canal de noticias bien interesante, en este caso es de la BBC News, está en español, es un servicio público de radio, televisión e internet, pero hay un convenio con el caso latinoamericano y por lo tanto ahí podemos ver noticias sobre el mundo de la matemática, noticias actuales y noticias y reportajes de divulgación. Nuevamente, por ejemplo, acá vemos 4 matemáticos de la antigüedad. También de data muy reciente tenemos una revista digital de divulgación, muy diferente a revistas de difusión en matemática o en educación matemática que sabemos que existen muchísimas. Esta es una creada recientemente, apenas en este mismo año, que se llama Elevados. Pero además lo interesante de esta revista es que fíjense de dónde surge. Surge de un grupo en Telegram, es decir, en una red social de retos matemáticos, donde una comunidad, en este caso, pues sí, en su mayoría matemáticos, profesores de matemática, ingenieros o personas muy involucradas con el mundo de la matemática, decidieron comprometerse con una revista de divulgación. Y finalmente, pues dentro de las distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o X, les traje a continuación
una muy pequeña muestra, insisto, quizás hasta subjetiva, de algunos eh, divulgadores matemáticos o científicos bien relevantes dentro de la comunidad. Tenemos a Clara Guilima, a Julio Mulero, son españoles, son bastante activos y bastante prolíficos en esta red social. Y también tenemos a dos divulgadores científicos venezolanos, Solmar Valera, cuyo usuario es Profesor Mar, ella es doctora de física y ella constantemente hace publicaciones de divulgación en torno a la física y también a la matemática, incluso a la química. Y también tenemos el Istomar, el estamos casi seguros que es el seudónimo del profesor querido Douglas Jiménez, profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, de la UPEL también, y un importante divulgador matemático venezolano. Por supuesto, no son los únicos, pero es importante que empiecen a seguir y a tener contacto con algunos de ellos porque poco a poco entonces se van estableciendo redes entre distintos divulgadores. Además, existen otros importantísimos divulgadores en otras redes sociales. A lo mejor hay divulgadores que hacen gran vida y gran desarrollo de divulgación, un gran trabajo de divulgación en Facebook o en Instagram, pero en este caso, pues por no extender tanto la presentación, quise trabajar solamente con la red social X Twitter, sobre todo por un interés muy personal, porque también, como pueden ver en el programa del Congreso, tengo una ponencia de un trabajo de investigación desarrollado en torno a esta red social y la divulgación matemática. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de hacer divulgación matemática? Pues esto es bien importante. Es una labor colectiva de colaboración entre investigadores, sociedades científicas, centros de educación, periodistas, medios de comunicación, centros culturales, políticas de Estado. Frente a esto, es importante generar un debate y una reflexión acerca de la situación de la divulgación matemática en Venezuela y en Latinoamérica y el papel de la formación docente. ¿En qué sentido? Eh, Aunque, digamos, no lo tengo precisado, sí tengo la hipótesis de que países como España tienen un peso importante en cuanto a la divulgación matemática. También en países como México hay un interesante movimiento. Brasil también tiene un interesante papel en cuanto a la divulgación matemática, pero en casos, por ejemplo, como en Venezuela, esto todavía parece ser muy incipiente, todavía tenemos que enfrentar muchos obstáculos. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con los pensum de estudio de las licenciaturas en educación o de los pensum de estudio de los profesores en formación y la divulgación matemática? ¿Está contemplada la divulgación matemática como una herramienta o una competencia que debe desarrollar el profesor de matemáticas? O, por ejemplo, en las facultades de ingeniería, ¿se estimula la divulgación matemática? Nosotros tenemos acá academias importantes vinculadas con el mundo de las ciencias naturales, físicas, químicas y matemáticas. ¿Qué labor hacen ellos con respecto a la divulgación? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué alcance tiene? Creemos que lamentablemente es una tarea que está olvidada, es una tarea que tiene que ser reforzada, promovida desde el seno de quienes estamos preocupados por el papel que está jugando en la actualidad la enseñanza y el aprendizaje de la matemática dentro de la sociedad, la pérdida de docentes dedicados a la enseñanza de esta disciplina, a la aversión que en gran parte de la comunidad, sobre todo la joven, hay con respecto a esta ciencia. Entonces, creemos que es importante
hacer uso de la divulgación matemática y de la era digital para promover estos eventos. Entonces, a nivel de reflexiones finales, destacamos el enorme potencial de los medios digitales para la divulgación matemática, para hacerla masiva y de mayor alcance. Creemos en incentivar más acciones que promuevan la divulgación matemática desde espacios institucionales, universidades, academias y desde los entes gubernamentales. Es necesario ejecutar actividades de divulgación matemática individuales o colectivas a través de medios digitales. Reflexionar sobre nuevos roles del docente de matemática como divulgador, que, insisto, quizás pareciera ser un papel o una función que no está siendo considerada. Por lo tanto, es necesario llevar la mirada a la formación de los centros docentes y también es importante reconocer el papel de la sociedad y de las instituciones para fortalecer la matemática. Muchas gracias por su atención. Quedo atento al debate y a la reflexión. Por lo tanto, hagamos de la matemática una herramienta poderosa para la libertad, para la vida. Hasta luego.